a 6 aspirantes: Ricardo Peralta, Miguel Sarre, Reina Angulo, Mario Enrique Velasco Torres de la Vega, Miguel Ángel González Félix y Ángel Buendía. Buendía. Hoy me acompaña en esta cabina, se lo agradezco mucho, el doctor José Fernández Ceballos y Torres. Él es uno de los 31 aspirantes a la Fiscalía Anticorrupción. Muchas gracias por estar aquí, José. Gracias, bienvenido. Al contrario, Pascal, muchísimas gracias a ti, con el gusto de saludarte, a ti, a tu auditorio y agradeciendo que des este espacio para hablar de este tema que considero que es de especial relevancia para México. ¿Por qué buscar ser fiscal anticorrupción? Pues, mira, Pascal, yo, a reserva de que me he tratado de especializar en la materia, tengo un doctorado por la Universidad de Salamanca en España, la mención de doctor europeo por estudios realizados en la Universidad de Trento. He dirigido mi vida profesional y académica al estudio y al combate de este fenómeno que es la corrupción, pero además de eso, por la grandeza que yo veo en México. Digo, una grandeza que todos conocemos, no solo territorial, no solo en litorales, no solo en capacidad de trabajo de los mexicanos, no solo en cultura, en tradiciones, sino que lo llevamos a un aspecto económico y vemos que según los datos que señalan, datos globales, el Producto Interno Bruto de México nos coloca en la economía número 15 del país, pero toda esa grandeza que tiene nuestro país no se corresponde con la realidad en la que vivimos. Vemos que tenemos un país con 50 millones de mexicanos que viven en la pobreza, vemos servicios públicos escasos, deficientes, en todos los rubros: seguridad, salud pública, educación. A donde nos vayamos, vemos que el principal problema que tiene México y del cual derivan todos los demás es por la corrupción y por la impunidad que, por desgracia, imperan en el país. Si en ese sentido puedo contribuir a que mi patria sea un mejor país, a fortalecer las instituciones de una manera adecuada, como se está pretendiendo plantear este sistema nacional anticorrupción, pues en ese sentido es que estoy participando en esta contienda. Creo que la fiscalía y el fiscal pues tendrá muy pocas oportunidades para ganarse la confianza del público. ¿Cómo ves al fiscal? ¿Qué características debe tener él y cuál es la fiscalía? Bueno, en primer lugar, la confianza de toda la ciudadanía. Vemos que precisamente por esa corrupción y por esa impunidad, pues hay que señalarlo, existe un repudio generalizado a todas las instituciones, a todo lo que tenga que ver con política, servicio público y demás. Lo cual también hay que decirlo, no es justo, porque no es cierto que nada más por atribuir esa etiqueta de servidor público quiere decir que ya es una persona corrupta. Existen tantísimos servidores públicos que son personas capaces, honestas, personas que ejercen su función de manera adecuada, incluso que son incorruptibles. Pero precisamente por esa desconfianza que existe, yo creo que ahí es donde hay que acentuar las características que debe de tener ese fiscal. En primer lugar, pues tiene que ser una persona capaz, una persona conocedora de manera técnica y jurídica, porque hay que entender que la fiscalía es un ministerio público, se encarga de la persecución de un delito. En ese sentido, tiene que ser una persona con capacidad jurídica para conocer cómo se integra una carpeta de investigación, cuáles son los elementos de un delito, qué es lo que tendría que acreditar ese ministerio público, desde luego respetando los derechos fundamentales, pero también debe de ser una persona versada en el sistema penal acusatorio, en los famosos juicios orales, ¿no? En este nuevo paradigma de la forma de perseguir los delitos y enjuiciarlos. Pero además de eso, además del conocimiento y la capacidad técnica, pues tiene que ser una persona desvinculada a cualquier poder, a cualquier partido, tiene que ser una persona con plena autonomía, sin ningún vínculo que lo condicione en su actuación. Porque si tomamos en cuenta que la corrupción es ese ejercicio desviado del poder público, ese ejercicio abusivo de las personas que detentan el poder, pues una persona que tenga vínculos, el que sea, por más mínimo, con instituciones, con partidos políticos, que haya ejercido cargos públicos durante X número de años, por el propio sistema, va generando vínculos que no le van a permitir esa autonomía. ¿Sería tu primera experiencia como servidor público? Sí, sería mi primera experiencia en el servicio Y público. lo dices en ese sentido, que
Tener vínculos con la clase política en estos momentos quizá no sea lo más adecuado para quien vaya a convertirse en Bueno, fiscal. mira, no es que esté mal, o sea, digo, tener vínculos con la clase política, insisto, hay que señalar que no por el hecho de ser político o pertenecer a un partido político quiere decir que sea corrupto, ¿ok? Desgraciadamente, por la generalidad de los casos, la percepción ciudadana es esa. Yo lo digo en el sentido de que sí, es la primera vez que yo, de ser nombrado fiscal, formaría parte del servicio público. Pero yo hago el siguiente razonamiento. Las personas que han ejercido el servicio público durante tanto tiempo nos han llevado a colocarnos en el lugar 103 de 175 países analizados dentro de los más corruptos. Las personas que han ejercido el servicio público durante tanto tiempo nos han colocado en un debilitamiento de instituciones que nos señalan como de los países más corruptos de la región. ¿Por qué se ha dado eso? Me interesa tu punto de vista. Hay una discusión sobre si la corrupción es un asunto cultural en México. ¿Cuáles son las razones de fondo de la corrupción en este país? No, yo no puedo considerar que sea una razón cultural o incluso como han señalado causas históricas de que si a México, en México nos hubieran conquistado en vez de los españoles algún país nórdico, México no sería corrupto. O estas teorías que tratan de señalar como que si estuviera impreso en el ADN del mexicano el ser corrupto. Yo creo que la corrupción que existe tiene que ver más con el debilitamiento de las instituciones. Porque hay que hacer este análisis. ¿A poco en México existen los criminales más especializados, más que en cualquier otra parte del mundo? ¿A poco en México existen las personas de verdad más corruptas, las personas más hábiles para poder trastocar el orden jurídico y poder abusar de ese poder público? Desde luego que no. Existe un debilitamiento de las instituciones en extremo grande por falta de representatividad de las propias autoridades que ha impedido que exista una adecuada rendición de cuentas, eso sumado a un marco jurídico endeble, que pues, hay que recordar, es hasta la reforma constitucional de 2015, esa reforma en materia de combate a la corrupción, donde se crea este Sistema Nacional Anticorrupción. Antes no teníamos eso. Antes existían diversa normatividad, pero pues diversa normatividad en un sistema viciado de esos actos de corrupción que no llegaba a ningún resultado. Yo creo que la gente tiene escepticismo en parte también porque cuando se ha dado un combate a la corrupción o por lo menos en apariencia, generalmente esto termina en un castigo por motivos políticos. La persona señalada se pasa un tiempo en la cárcel, luego sale y mantiene los recursos que obtuvo de forma mala vida. Y hay escepticismo en ese sentido. ¿Cómo tendría que cambiar este proceso de combate a la corrupción para que la gente adquiera confianza? Precisamente son dos puntos de mi candidatura para la Fiscalía Anticorrupción, que tienen que ver con la legitimidad y con la eficacia de esa fiscalía. Para constituir esa fiscalía adecuadamente hay que legitimarla y uno de los principales pilares es desvincularla de cualquier cuestión política. No se puede utilizar la persecución de un delito, y más de estos delitos tan graves para México como son los delitos de corrupción, con tintes políticos, con tintes electoreros. Porque además de que se violan diversos derechos fundamentales, como la presunción de inocencia, un debido proceso, la misma secrecía que debe de tener la investigación de los delitos, pues desprestigian a la propia institución y genera esa falta de credibilidad en lo que debiera de ser la Fiscalía. Y por otro lado, en cuanto a la eficacia, lo he sostenido en diversos foros. Se vuelve un criterio de oportunidad en sentido contrario. Me explico. ¿Qué pasa con muchos delincuentes? Y mira, no tenemos el expediente a la mano, pero vamos a suponer que sea cierto todo lo que se dice, por ejemplo, de Duarte. Señalan algunas notas que en el gobierno de Duarte en Veracruz se desvirtuaron cerca de 76,000 millones de pesos. Vamos a suponer que fuera cierto y que exclusivamente Javier Duarte desvirtuó él para su patrimonio 76,000 millones de pesos. Como está diseñada la normativa, sería, vamos a sancionarlo con una pena privativa de la libertad, pero sin tocar ese patrimonio. Desde luego que eso no puede ser, porque el criterio de oportunidad para cualquiera sería, yo voy a la cárcel durante X tiempo, me hago pasar como un preso político y al final salgo libre con ese patrimonio legítimo, legitimado. Exactamente. Precisamente ese tipo de delitos, por su naturaleza socioeconómica, se tienen que vincular con un enriquecimiento ilícito, con el lavado de dinero, para poder
buscar jurídicamente ese decomiso del patrimonio ilícito. Y que no exista ese incentivo. Exactamente, porque lo vemos en todos los casos. Sí, así es justamente lo que te comentaba. O por último, ¿cuánta transparencia debe haber en torno de la vida, la trayectoria de quienes aspiran a la fiscalía y finalmente quien resulte elegido fiscal? Una completa transparencia, absolutamente. Se llega a un punto donde esa vida pública, pues también implica la vida privada. Y para una figura como el fiscal anticorrupción, que debiera de ser un paradigma de la transparencia, un paradigma de la moralidad, debiera de que no solo el ejercicio público que vaya a desempeñar como fiscal, sino también cualquier actuación previa que haya realizado de una persona completamente incorruptible, sobre todo en aras de reforzar esas instituciones, que es lo que tanta falta le hace a México, y para fortalecer esa fiscalía y formar un sistema nacional anticorrupción adecuado. Pues José Fernández Ceballos y Torres, que sea un proceso ejemplar para México, que quien resulte elegido fiscal genere confianza, es mi deseo, y el propósito por el que estamos entrevistando a los aspirantes es también para que la gente los conozca. Te agradezco mucho, Pascal, y que sea por el bien de México. Gracias José Fernández Ceballos y Torres, Gracias. aspirante a la Fiscalía Anticorrupción.